Hermana ya. Bienvenida, mi hermana. Muy buenas noches, mis hermanos. Bendiciones, la gracia y paz de nuestro Señor sean sobre cada uno de ustedes en este tiempo. Que el Señor hoy nos siga añadiendo gracia dentro del mensaje, que podamos hoy disfrutar y confirmar lo que nos dice la alabanza de que Jesucristo es suficiente y es completo. Nosotros debemos todos los días confirmar por qué nuestro Señor Jesucristo es suficiente y completo. Amén. Vamos a orar para iniciar el mensaje. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque nos permites estar reunidos hoy aquí en tu nombre. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor, y te pedimos que el día de hoy tu reino sea establecido en nuestras mentes, en nuestros corazones, y sea tu Dios Trino gobernando todo nuestro ser. Que el día de hoy, Señor, tu Espíritu Santo nos revele, nos enseñe y posteriormente nos recuerde todo lo que nos has enseñado, Señor. Que tu palabra nos vivifique hoy, nos enseñe, nos instruya y nos edifique sobre la roca que es Jesucristo. Que podamos ser esa iglesia, Señor, en cual el fundamento es solamente Jesucristo, la iglesia que predica solo el mensaje de Jesucristo, que establece solo el reino de Dios y que vive, Señor, por la guía y la llenura de tu Espíritu Santo, no por las emociones, no por los impulsos, sino esperando y disfrutando lo que tú nos has dado y desafiando en el momento, Señor, que tú nos envíes. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que nos llenes del Espíritu Santo y diriges este tiempo. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Nuevamente es un gusto compartir con ustedes el mensaje el día de hoy y recordando el por qué estamos acá, recordando que estamos en la escuela de evangelismo que el Señor ha levantado en este tiempo, ¿no? Y tomando la palabra en segunda de Timoteo 2 del 1 al 7, ¿no? Pero vamos a leer del 1 al 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es el único esfuerzo que nosotros debemos tomar en nuestra vida, que es la misma invitación que nuestro Señor Jesucristo hizo a todos los que estaban cargados y trabajados. Aprended de mí, sí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces el día de hoy nos estamos esforzando en esta gracia que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para con ese mismo mensaje, fieles al mensaje, enseñar a otros. ¿Sí? Entonces el propósito lo recordamos siempre, que es levantar el movimiento de evangelismo en cada región a través de los discípulos. Usted como discípulo en su región, el Señor lo ha puesto en ese lugar para cumplir un plan y un propósito, una misión, que es levantar el movimiento de vida, de salvación, porque esta es la gran comisión que Jesús nos dejó a sus discípulos, ¿no? En Mateo 28, del 16 al 20. ¿Cómo inicia esto? Desde el aposento alto personal, grupal, hasta la iglesia regional. Ahí vemos el paso a paso. La semana pasada tuvimos la bendición de hablar un poco acerca de lo que es el movimiento aposento alto y el contenido de la escuela del evangelismo y de la iglesia y del aposento alto es el evangelio de Cristo, el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. ¿Ven? Porque esto es lo único que puede salvar. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar algunos puntos de la semana, de estas semanas que hemos visto. Número uno, el momento más feliz del evangelista, de aquel que tiene el evangelio, es la comunión, cuando disfruta de Emmanuel. Cuando nosotros disfrutamos de Emmanuel, comprendemos que el evangelismo no es algo que hacemos nosotros, lo hace Dios. Él prepara los encuentros, Él tiene las personas ordenadas para vida eterna, preparó todo en el campo y se responsabiliza por todo el campo. Entonces, no es algo que hacemos nosotros, lo hace Dios, es Dios que obra por medio de aquel que disfruta Emmanuel. ¿Por qué obra por medio de aquel que disfruta Emmanuel? Porque este es el que recibe la guía del Espíritu Santo. No va con sus emociones, no va con sus estándares, no va con su decisión, sino
todo lo hace por medio de la oración, del culto, del aposento alto, ¿no? Número 3, el mensaje es muy poderoso. Es tan poderoso que por eso debemos ir con un método. Hablábamos la semana pasada del método. No podemos ir de cualquier manera. Por eso el Señor Jesucristo primero los entrenó y les dijo, hey, no le digan a nadie que yo soy el Cristo. Primero aprendan a disfrutar de esta revelación, de esta gracia, y después yo les voy a dar el método, ¿no? Entonces, en el método de evangelismo, vamos primero con la guía del Espíritu Santo, pero la semana pasada compartíamos en la palabra Mateo 10:16, ¿verdad? Déjenme ponérselos acá, que decía que Él nos enviaba como ovejas en medio del lobo, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, debemos ir al campo con un corazón de prudencia, con astucia, viendo la corriente espiritual del campo, siempre les hablo de los títulos de oración, esa astucia de la serpiente y la sencillez y la humildad de la paloma, ¿verdad? No podemos ir con palos y piedras, ¿no? Sino vamos en el nombre del Señor, quien tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y creer, Mateo 13:33, ¿verdad? Que nos dice que la palabra, el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, que podamos creer que cada palabra que damos en el campo es una semilla, la cual Dios obra en su horario y en su tiempo perfecto, ¿sí? Tampoco olvidar la estrategia que se las he ido compartiendo durante todas estas semanas. Editar la palabra, el mensaje constantemente, por eso les estoy dando las prácticas de la transcripción del mensaje, que puedan escudriñarlo, que puedan hacer lo suyo, porque por más que nosotros tomemos todo este material y vamos al campo y no tenemos la guía del Espíritu Santo, ¿usted qué cree que va a suceder? O podemos crear otra religión, o podemos golpear a la gente, porque el evangelismo que Dios trae, que Dios hace, trae primero la salvación, la sanidad y la multiplicación, la expansión, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros editar este mensaje en nosotros, disfrutar de Manuel a través de cada transcripción, planificar en el campo con la oración. Siempre les digo, tengan los títulos de oración por su campo. Todo lo que ustedes vean como queja en el campo, que todo está mal, sí, tienen razón, pero ahora el Señor les ha dado la perspectiva espiritual para que ustedes puedan transformarlo en títulos de oración y como esas lumbreras del mundo, como esa sal de la tierra, ustedes puedan quebrantar las tinieblas en el lugar donde están y cambiar la corriente espiritual. Entonces todo tiene un paso a paso, ¿verdad? Y por último, diseñar el evangelismo. Hagan siempre esta pregunta: ¿cómo voy a evangelizar mi región? Guíame, Espíritu Santo, para evangelizar mi región, viendo la necesidad del campo. Y no olvidar el entrenamiento hacia el campo, que es ese diagnóstico. Vayan a los campos. ¿Qué serían los campos? Bueno, yo acá, el campo, por ejemplo, el campo laboral, cuando voy a mi trabajo, ese es mi campo de trabajo. Cuando estoy con mi familia, ese es mi campo de familia. Ah, pero mi región, hay cuántas cafeterías, hay cuántos bares, hay cuántas iglesias católicas, hay cuántos templos budistas. Ah, pero hay cuántos templos musulmanes. Diagnostiquen el campo, vayan y tómense un café, siéntense en el parque y vean qué hay en el parque. Yo hago mucho eso. Y cuando voy al parque veo unos haciendo prácticas, ¿no? Esoterismo, hacen mucho acá, hacen esto de meditaciones en el campo. Ahorita hay mucha influencia como asiática, entonces hay como mucho movimiento es como decirle, yo no se lo sé decir muy bien, pero es como una práctica de arte marcial junto con una meditación. Lo hacen mucho, ¿no? Hasta papelitos te entregan con respecto a eso. Yoga, toda esta parte de meditaciones, de la astrología, las regresiones, de las constelaciones hacen mucho acá. Eso es ver el campo y orar por nuestro campo. Si usted está en un campo de drogas, ¿por qué vamos a orar? El campo de las adicciones, ¿verdad? Entonces, ver ese diagnóstico del campo y tener los títulos de oración por la región, ¿sí? Y vamos a ir al tema de hoy. Sí, les estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Perfecto, gracias. La introducción al tema de hoy, recordando que dividimos la parte de la escuela de evangelismo y luego compartimos el mensaje que vamos a dar en el campo, ¿no? Vamos a hablar de la diferencia entre el evangelio y la religión, ¿sí?
tomando el texto base en Hechos 4:12, que nosotros lo conocemos muy bien, pero como la palabra es viva, el Señor va a añadir gracia a nosotros por medio de esta palabra. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, la semana pasada habíamos compartido justamente los métodos humanos en la segunda parte. Veíamos que el hombre trata de encaminar su vida, de vivir en un mundo mejor, de arreglar los problemas de la familia, de arreglar los problemas de la sociedad. Entonces, para todo esto, busca la religión, ¿no? Busca una intervención divina, también busca las buenas obras, tener algún tipo dejar alguna huella dentro de la tierra, en este mundo, ¿no? En su paso por la tierra. También busca filosofías de vida a través del conocimiento y la ciencia también. Busca realmente hacer del mundo, no sé, un lugar mejor, dicen las personas, ¿no? Hay personas que dicen, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Eso lo escucho mucho. Entonces, nosotros debemos comprender la diferencia entre el evangelio y la religión, porque incluso la iglesia se ha llenado de mucha religión. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a ver en esta primera parte estas diferencias, en la segunda parte vamos a compartir a Cristo como la única solución. Justamente se conecta el mensaje, ¿no? Entonces, si nosotros predicamos el evangelio, cuando yo voy al campo yo tengo que ir con una seguridad. Si yo predico el evangelio correctamente. ¿Qué es el evangelio correcto? Bueno, con la confianza y la fidelidad en el mensaje de solo Cristo, el reino de Dios y la guía del Espíritu Santo, Dios mismo se va a responsabilizar de todas las cosas en el campo. ¿Por qué Dios se va a responsabilizar de todas las cosas en el campo? Porque Él mismo conlleva su obra con todo el poder del cielo y de la tierra. Entonces, esta es una seguridad que nosotros debemos tener. Por eso, una vez más, le digo, aférrense solamente al mensaje. Muchos creyentes, porque a veces hablamos solamente de la calle, ¿no? de los incrédulos, muchos creyentes tienen fe en Jesucristo, pero a veces, y aún sin darse cuenta, pueden todavía estar atados a la religión, porque no conocen con profundidad lo que es la obra de Cristo. Entonces, como habíamos hablado la semana pasada también, es una vida de fe superficial, en donde no entiendo la obra de salvación, la obra de Cristo, y no sé si ustedes han visto las cartas del Evangelio, los tres tipos de personas: el incrédulo, el carnal, que bueno, Cristo no es el centro de su vida, sino él mismo, sus planes, todo es el centro de su vida, y Cristo está ahí aguantado, y el otro, el espiritual, que Cristo es el dueño de su vida, ¿no? Entonces, por esto, por no conocer con profundidad a Cristo, el campo y aún la iglesia están llenos de personas que no han sido verdaderamente evangelizadas. ¿Por qué digo el campo? El campo no ha sido evangelizado, no, el campo tiene un concepto del evangelio muy feo, porque las iglesias tampoco han sido evangelizadas. Cuando usted habla, mira, yo me he topado con personas todas estas semanas. Cuando hablas de evangelio, de evangelismo, de la iglesia, es que ustedes los evangelistas, es que yo tenía un primo que esto, es que yo tenía un tío pastor que aquello, es que yo... Muy feo. No, yo mejor prefiero quedarme de este lado. Eso es lo que las personas hablan. Por eso nosotros tenemos la oportunidad valiosa de oro de cambiar la corriente espiritual en Latinoamérica. ¿Verdad? Ese concepto que tiene la gente incorrecto de lo que es el evangelio. Pero por eso se tiene que levantar la iglesia que sea evangelizada. Entonces los creyentes que no han sido verdaderamente evangelizados pues dudan del poder de Dios. Y dudar del poder de Dios no es decirlo de la boca para afuera, porque a veces nosotros, no, hermana, yo creo que Dios es poderoso. Ah, pero cuando voy al campo no proclamo solamente el mensaje, me voy también por la tangente y le comparto a la gente, mire, no, pero es que usted tiene que esto, y me fui del evangelio. Es que en mi experiencia, mira, te lo digo yo, le voy a decir lo que yo he vivido. Nos vamos. Y eso es dudar del poder de Dios, porque si yo creo que Dios me ha dado el poder dentro del mensaje, yo lanzo esa bomba y ya. No nos desviemos del mensaje. Entonces, dudar del poder de Dios es esto. Eso es dudar de nuestra identidad como hijos de Dios y como mensajeros del Evangelio. Es dudar de nuestra autoridad en el campo, porque a veces como no vemos las cosas físicas para allá, entonces decimos, no, pero es que, ¿será que soy yo? Siempre caemos en el yo.
y no conocemos bien nuestra misión de vida. Y conocer la misión de vida no es saber, ay, yo tengo que predicar evangelio. No, es conocer el método, es conocer la salvación, es conocer la estrategia. Ahí yo entiendo cuál es mi misión de vida. Ay, el Señor me dice que yo tengo que ser como la serpiente y como la paloma y que el reino de Dios es la levadura. Entonces yo tengo que tener paciencia y seguir permanentemente en la oración por ese campo, ¿verdad? Salir del yo, ¿no? Esto también es dudar. Entonces vamos a hablar, a compartir, número 1, el punto, lo que no es evangelio. Ya sabemos que lo que no es evangelio son la religión, las buenas obras, todo lo que el hombre hace para justificarse ante Dios. Entonces, muchas personas, y incluso nosotros nos confundimos cuando vamos al campo, porque hay personas que tienen aparentemente tanta seguridad que a nosotros se nos olvida de que están sedientos y que están separados de Dios. Entonces decimos, ay, pero esa persona está demasiado bien. Ella dice que no necesita a Cristo, recordemos. Todas las personas están sedientas, aunque no lo tengan registrado, aunque no lo piensen, no lo crean, necesitan a Dios, porque están destituidos de la gloria de Dios y son criaturas de Dios, ¿sí? Entonces, muchas personas se justifican por obras, por conocimiento, son engañados por la vida aparentemente estable, incluso los creyentes. No, pero es que él está mejor que yo. ¿Y por qué está mejor que usted? Pércatese, ¿por qué usted dice que la persona está mejor que usted? Si usted tiene el mensaje del evangelio y el poder para cambiar la corriente espiritual de esta época. Se justifican con las obras, ¿no? Delante de Dios. Quieren justificarse ante el mundo inclusive, porque como no conocen a Dios también se quieren justificar. O con el conocimiento. Y la vida de fe no es saberse la Biblia. La vida de fe es creer la palabra que dice. Yo hoy estaba meditando en la mañana y decía, wow, la gente quiere apropiarse de la verdad. Incluso los creyentes. Esta es mi verdad. Entonces, cuando el ser humano en su estado de corrupción se adueña de la verdad, la tergiversa, porque Satanás lo engaña. Entonces el evangelio no se trata de yo adueñarme de una verdad y al campo darle bibliazo a la gente. ¿Cómo que no, hermana? No. Se trata de que la verdad se adueñe de mí. El evangelio se tiene que apoderar de mí. Yo no soy dueño de la verdad. La verdad es mi dueño, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos, siempre le digo a los muchachos acá, y ellos agarraron mucho esa frase de dar bibliazos a la gente. Entonces, ¿qué no es evangelio? Cuando salimos al campo a predicar de moralidad, a predicar de misticismo. ¿Qué sería el misticismo? Bueno, muchas personas buscan experiencias que se basan en un sentir temporal. Y la gente te dice, yo siento a Dios, hoy no lo siento, hoy lo siento poco, ayer lo sentí mucho. Y por eso es que buscan manifestaciones. Eso es un sentir temporal, porque los sentimientos son temporales. Y no en la fe permanente, porque nosotros tenemos que estar firmes en la fe, en Cristo Jesús, nos lo dice la palabra en Efesios 6. Otras personas también, dentro de la religión, de las buenas obras, de la filosofía, de la ciencia, todo esto, buscan también la justicia propia, sus estándares. Recordemos algo, el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces tiene un concepto de lo que es el bien y del mal, corrupto, distorsionado. No entiende realmente cuál es la justicia de Dios. Por eso vemos a las personas, y yo le compartía en estos días a una persona, le decía, nosotros cuando vemos a alguien que está haciendo lo malo, decimos, es que esa persona está lo malo. Es un problema de crianza, es un problema de esto, es un problema de aquello, es que sí, es todo terrible. Pero Dios no ve lo que la persona está haciendo al momento, sino ve el trasfondo espiritual, ve el trasfondo familiar, ve el trasfondo generacional, y por eso el Señor muestra su amor para con nosotros, tiene compasión de la humanidad. Entonces, nosotros debemos desechar nuestra justicia y pedirle a Dios que siempre nos instruya en su justicia, que no es la justicia de este mundo, no es el reino de este mundo. ¿Sí? También el legalismo, que el legalismo muchas veces nos lleva a la buena conducta, ¿no? Nosotros pensamos que tenemos el evangelio porque nos portamos bien, porque hemos cambiado un montón, mi hermano, ya yo no grito, eso es el evangelio, indudablemente. Pero nosotros tenemos que tener la certeza de por qué somos salvos. Tenemos que tener la evidencia de la salvación. ¿Dónde está eso? ¿Quién es Cristo para mí? Porque Cristo es la solución de todos mis problemas. Lo dicen en la iglesia todo el tiempo. Pero ¿por qué es la solución de todos mis problemas? Lo vamos a descubrir hoy. Porque nada de esto es el evangelio, porque aunque una persona puede portarse bien, cristiano o no cristiano,
una persona puede parecer muy justa, ¿no? Mira, no, tiene elocuencia lo que dice. Mira, él es bastante justo. Puede ser justo. Puede tener una vida moralmente correcta. Puede tener una vida estable, económicamente, socialmente, qué sé yo. Puede tener mucho conocimiento. Creyente o no creyente. Pero nada de esto resuelve el problema fundamental de la raíz. No quita el pecado original que nos separa de Dios, solo nos hace nadar en la corriente del mundo creyéndolos los unos más que otros. Y esa es la obra de Satanás. El hombre está bajo pecado. ¿Qué quiere decir que el hombre está bajo pecado? Que no tiene poder ni fuerza para salir del reino de las tinieblas. La Biblia nos dice en Isaías 64:6, que lo hablamos un montón, que el pecado mancha sus obras y su justicia y que las hace como trapos de inmundicia. Eso lo dice la palabra en Isaías 64:6. Lo hablamos mucho cuando hablamos de las buenas obras. Y la palabra nos dice que cuando el hombre se separó de Dios en Génesis 6:5, y ustedes lo pueden buscar, dice que su corazón está inclinado a hacer continuamente el mal. Esta es la conciencia espiritual que yo tengo que tener, que aunque parezca muy bueno lo que la gente está haciendo, su estado de pecado, el estar separado de Dios, lo hace hijo de Satanás, lo hace estar esclavizado a los delitos y pecados y lo hace estar atado al destino del infierno. Esto es lo que yo tengo que ver. Una persona se puede portar muy bien, mira, puede dar mucha limosna, puede ser filántropa, lo que tú quieres, pero eso no cambia, no le compra su boleto al cielo, por así decirlo, como dice la gente. Entonces, cuando nosotros proclamamos el evangelio, debemos ser fieles al mensaje que salva y percatarnos de que las personas en el campo, como están sedientas también, porque hay veces que proclamamos el evangelio, ¿verdad? Ay, hermana, tengo un discipulado bueno, hermoso el discipulado. Y tenemos que seguir siendo fieles al mensaje, no solo cuando la persona es salva, sino en el discipulado. Porque cuando nosotros recibimos personas del campo, y por eso es esta escuela de evangelismo, en ocasiones las personas van a buscar también su aprobación. La aprobación del que le comparte el mensaje. Con buenas obras, mire hermana, hoy yo, gloria a Dios, hice tal y tal y tal y tal cosa. Y se van a buscar esforzar por tener una vida también correcta. Van a tener deseo de conocer más, de saber más. Y van a tener una vida, van a buscar normalmente una vida moralmente correcta. Yo conocí una chica que estaba muy sedienta y me enseñó mucho esto, ¿no? Porque ella buscaba tener una vida moralmente correcta, que se olvidaba de que el evangelio y el evangelismo es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Se olvidaba de disfrutar, entonces quería cambiar lo que ella no podía cambiar. Entonces se esforzaba con el evangelio, tratando de quitarse el mal pensamiento, de quitarse esto, de quitarse aquello, y se olvidaba de concentrarse en Manuel. No disfrutaba de la gracia que Dios le ha dado a través de Cristo, de poder tener la respuesta a la oración, de poder ser guiado por el Espíritu Santo, de rendirse ante Dios, de confesar los pecados. Entonces, faltaba la identidad y la seguridad, y vamos a ver las personas así en el campo. Y tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque llegan a un punto que se esfuerzan tanto y no pueden, que se hace un peso. Y sienten, le estoy fallando demasiado a Dios. Se olvida el evangelio y caen en una vida religiosa. Entonces van a tener expectativas también de tener experiencias místicas. Y también caen en esto de criticar a otros porque yo tengo a Cristo. Ah, pero es que claro, por eso es que los demás están así. Entonces, por eso nosotros es muy importante en el discipulado centrarnos solamente en el evangelio. Vamos a ver qué es lo que usted, cuénteme de la semana. Ah, usted se le dobló el pie. Vamos a la palabra donde dice a las personas que se les dobla el pie. Hermanos, compartan solamente el evangelio. Por eso estamos preparando los materiales, el sistema de evangelismo, para que usted no tenga que inventar, pero que primero usted lo pueda disfrutar, comprobar esa palabra. Entonces, es muy importante el discipulado porque nosotros no debemos centrarnos en esto cuando las personas intentan compartirlo. No podemos quedarnos tampoco congelados ante los problemas de ellos, porque hay personas en el campo que nos cuentan unos problemonones y te dicen, pero es que yo estoy orando, pero es que yo estoy haciendo lo que tú me dices y todavía nada. Y el fin de la vida de fe no es resolver ese problema, sino que la persona pueda disfrutar la vida de Emmanuel. Porque ¿qué nos indica eso? Que la persona está desesperada y hace todo lo que uno le dice,
nada más para resolver ese problema. Y cuando se resuelve, adivina qué pasa. Se fue, así se va. Entonces, es muy importante que nosotros no nos quedemos congelados ante los problemas y nos aferremos al mensaje. Hermana, ¿qué estoy pasando? Continúe orando, continúe transcribiendo, continúe llenándose de la palabra. El Señor no solamente quiere resolver ese problema, sino resolver la raíz, ¿verdad? Entonces no podemos subestimar a las personas en el campo. Wow, ese hermano mira, ¡ah! Tremendo, pero tampoco sobreestimarla. Perdón, subestimarla nada. No le tenemos fe, como decíamos al principio de la semana pasada, ni tampoco sobreestimarlas. Está haciendo chévere. No, hermanos, nosotros solamente el Evangelio. Las personas necesitan experimentar la gracia de Dios. El desierto. Sé que a veces se habla mucho en las iglesias del desierto, pero el desierto es la mayor bendición porque la gente mira para acá y no hay nada. Mira para allá y no hay nada. Y no tiene otra opción que fijar su tienda hacia el tabernáculo, hacia Cristo. Entonces es muy importante que sepamos esto. Entonces debemos solo aferrarnos al mensaje. Escuchar, sí, los podemos escuchar, pero llevarlos siempre al Evangelio. No cambia el mensaje. El Evangelio es la fe en Cristo. ¿Y qué va a hacer usted cuando escucha el campo? Tener los títulos de oración con todo lo que usted escuche. ¿Sí? Porque hay un trasfondo detrás de cada problema de cada persona. No es discutir con ellos tampoco, no es tratar de convencerlos, no es menospreciarlos tampoco. Lo que pasa es que, mira, claro, eso te está pasando porque tú no dejas de hablar con esta persona. Es porque tú, hermano, no compartamos moralidad ni buenas obras. Escuchemos y dígale a la persona, vamos a estar orando por esto. Pero siga aferrándose al mensaje, no como la solución o la sanidad de algo, no, sino como el fundamento de su vida para siempre. Porque se resuelve ese problema y usted va a seguir en la vida de fe, ¿verdad? Entonces, títulos de oración. Es entender que vamos en un camino donde Dios obra a través del mensaje. Cuando yo sé que Dios obra a través del mensaje, no hay problema grande, no hay problema pequeño, no hay sobreestimación, no hay subestimación. Sé que Dios se colocó la levadura. Esa levadura leuda la masa. ¿Sí? Entonces vamos a compartir de la religión con el Evangelio. Yo sé que muchas veces lo hemos visto, ¿no? Y la religión, lo vamos a ver de una manera bastante rápida, es la iniciativa humana en la búsqueda de la divinidad o en la búsqueda de una respuesta. La gente está buscando una respuesta en lo desconocido, ¿no? A sus problemas y al dolor y al sufrimiento de esta humanidad que vino desde Adán y Eva hasta las familias, la sociedad, las culturas y el mundo, ¿verdad? También se basa en el esfuerzo humano, en el sacrificio del hombre para agradar a Dios o justificar sus culpas, sus pesares ante Dios. Las personas dicen, yo voy a sacrificar esto, yo voy a sacrificar aquello. También confía solo en la ley y en las obras físicas. Entonces su fe está en hacer, en el hacer, no en la fe en Cristo. Entonces, ¿qué sería el Evangelio para nosotros? Ponerlo acá en el punto número 3. ¿El Evangelio qué será? El Evangelio no es una iniciativa del hombre. Y compartí, una persona me decía, hermana, ¿ya en quién creó a Dios? Le decía, es que el hombre cayó en una soberbia tan grande que piensa que Dios fue creado por el hombre. Y es totalmente al revés. Nosotros no creamos a Dios. Dios no se alimenta de nuestra fe. No, nosotros nos alimentamos de la fe en Dios. Entonces es muy importante que el Evangelio no es una iniciativa humana, sino es la iniciativa de Dios en venir en forma humana para abrir el camino al Padre, para restituirnos a la gloria de Dios, ¿no? Entonces no se basa en lo que el hombre puede hacer ni en el sacrificio humano, sino en la obra de Cristo para redimirnos a nosotros del pecado y hacernos juntos ante Dios. Entonces se basa en el sacrificio de Cristo. Dios fue el que sacrificó a su único hijo para que nosotros tuviésemos redención y salvación. Eso es el Evangelio. Con la fe en Jesucristo somos salvos. ¿Sí? Se basa en la fe en Jesucristo, quien perdona los pecados y nos da vida eterna, que es la vida espiritual y la vida eterna, perdón, vida verdadera. ¿Sí? Ahora, el evangelismo, correcto, comienza con la salvación, como punto número 4. Inicia con la salvación. Nosotros tenemos que saber cuál es el proceso.
cuando una persona es salva? Lo primero, cuando nosotros vemos a las personas, a todas, al que parece que está bien, al que parece que está mal, al que sufre, al que ríe, todos, lo primero que yo tengo que pensar es, necesitan salvación. Porque esto es lo que nos habla la Biblia, el hombre nace separado de Dios. No es querer convencerlo, no es ofrecerle beneficios, si usted acepta a Cristo, esto pasa, no. Es hablarle, obviamente, de las bendiciones espirituales, sí, pero no ofrecerle beneficios físicos, a eso me refiero. No hablarle de sus mejoras, de su propia experiencia, es proclamar el mensaje de salvación. Porque cuando proclamamos el mensaje de salvación, en ese momento el Espíritu Santo obra para abrir el corazón. Y la persona puede recibir la gracia inmerecida dada de Dios. No caigamos en religión, porque a veces nosotros caemos en religión, también nos esforzamos en explicarle a la gente y decirle y convencerlo. No. El Espíritu Santo abre el corazón, obra para abrir el corazón y que la persona pueda recibir la gracia inmerecida. Eso es el evangelismo y la salvación. Una gracia inmerecida, un regalo que nosotros, nadie merecía. Se basa, ¿verdad? Que es lo segundo, el proceso. Viene la fe en Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo entrega esa gracia en la persona, viene la fe en Jesucristo como el enviado de Dios, el método de salvación. Por eso, cuando nosotros compartimos el Evangelio, le decimos a la persona para compartir, para hacer la confesión de fe. ¿Y qué es la confesión de fe? La confesión de fe es, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es así de sencillo. La fe en Jesucristo. Y viene un comienzo verdadero. Esto es lo que ocurre. Viene el comienzo verdadero. Desde que aceptamos a Jesucristo comienza la nueva vida. Ahora, lo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Aquí entra el papel de la iglesia. La iglesia que conecta con el campo. Nosotros nos estamos preparando para nutrir a esas personas en ese comienzo nuevo. Dios nos ha enviado a ser discípulos, a enseñarles que guarden todas las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona cree en Jesucristo, invitarla a este comienzo verdadero, al discipulado, al compartir paso a paso lo que es el camino de la salvación, el mensaje básico, a enseñarlos qué es la transcripción de la palabra, el porqué de la transcripción de la palabra, que es salir de su pensamiento y tal cual ver lo que dice Dios, el porqué de la oración, qué es la oración. Entonces nosotros somos aquellos enviados de Dios para acompañar así como nos han acompañado a nosotros y así como yo también los estoy acompañando en este nuevo comienzo de evangelismo, ¿verdad? Entonces, es comprender que nosotros también jugamos un papel importante, Dios nos ha enviado para acompañarlo, ¿sí? Y también enfatizar todos los días de la vida del discipulado que Cristo es el único camino. A mí una vez me echaban broma porque me decían Génesis 3:15 y yo, amén. No me ofende, ¿por qué no me ofende? Porque les comparto siempre el Evangelio. Enfatizar que Jesucristo es el único camino, ningún otro de salvación. Eso siempre enfatizarlo sobre el campo. Y también enfatizarle, por último, el valor de la salvación. Si nosotros no conocemos el valor de la obra de Cristo, nosotros vamos a caer en una vida de esfuerzo religioso y empezar. Entonces debemos transmitir continuamente el valor de la obra de Cristo. Hasta que las personas, ¿hasta cuándo, hermano? Hasta que las personas puedan confirmar su identidad, hasta que las personas puedan creer que son benditos. Por eso hablamos de las 7 bendiciones, ¿verdad? Que puedan tener seguridad y la evidencia de la salvación. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la evidencia de su salvación? Muchas personas me dicen, bueno, no, que yo ahora, bueno, no, ahora yo dejé de fumar. ¿Eso es evidencia de la salvación? ¿Cuál es la evidencia de su salvación? Le hago esa pregunta. Téngala por ahí, después si me la contesta en privado, ¿no? Entonces, es que la persona pueda confirmar experimentar, confirmar la confesión de Pedro y lo que el Señor Jesucristo le respondió a Pedro, que son las bendiciones del trono. Bienaventurado eres
Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le da las bendiciones, las llaves del reino de los cielos, el poder sobre el Hades, el fundamento de la iglesia, que es la victoria espiritual en Cristo, las respuestas a la oración. Hasta que esa persona, su núcleo, su centro, su conclusión de vida sea Cristo. ¿Y sabe qué va a pasar cuando sea su conclusión de vida Cristo? El deseo en su corazón de evangelizar va a arder fervientemente. Eso es una respuesta. Entonces, mis hermanos, vamos a esta parte, finalizarla por ahora y vamos a tomar unos 5 minutos para que podamos iniciar en el mensaje de Cristo como la única salida. Tomemos 5 minutitos. Y vamos a iniciar, mis hermanos, con lo que sería el tema número 4 del camino de salvación, Cristo, la única solución. Y me gustaría que pudiésemos compartir este texto, que se los dejo por acá en Isaías 52:2, que nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, le pido al Señor que de verdad nos añada gracia y el entendimiento espiritual para que podamos comprender la magnitud de lo que es el pecado, para que podamos comprender el doble de la magnitud que es la obra de salvación de Dios para nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar que el pecado es un problema netamente espiritual que separa el hombre de Dios, que es su creador, y que nosotros fuimos creados por Dios para vivir junto a Él. Esto no es una repetición, esto nosotros tenemos que grabarlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque ahí podemos comprender que la vida de fe, Cristo, no se trata de una religión y de un capricho. Es una necesidad fundamental de todas las personas. O sea, todos los seres humanos sin excepción necesitan encontrarse con Dios. Por eso el pecado es la maldición, porque nos obliga a vivir sin Dios. Entonces, nosotros debemos comprender el problema espiritual de pecado, ¿sí? La Biblia nos enseña que en esta condición el hombre vive bajo el poder de Satanás y que por sus propias fuerzas y maneras no puede salir de este estado. Por eso hablábamos de los métodos humanos. Nada de lo que el hombre haga por sí mismo puede devolverlo al estado original, nada en sí mismo puede restituirlo a la gloria de Dios. Por eso Dios ha dado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es una religión, sino es la buena noticia de que Dios se ha acercado al hombre en forma humana para completar su plan de salvación y devolvernos al estado original junto con Él. Cuando nosotros leemos Isaías 59, el 1 nos dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Amén. El Señor no ha cortado su mano para salvar, ¿verdad? Y ha dado el evangelio de salvación. Ahora, desde el momento número 1 que el hombre dejó entrar el pecado, desobedeció, Dios no ha hecho otra cosa sino brindar la salvación para que el hombre vuelva a estar junto con Él. Entonces, esto es algo que nosotros debemos comprender y recibir, porque cuando hablamos de Jesucristo como el verdadero profeta, sacerdote y rey, y vamos al Antiguo Testamento, la gente se queda como, ya va, que esto es como muy confuso. Por eso debemos ordenarlo, ¿verdad? No para explicarlo, para ordenarlo y proclamarlo, porque las personas realmente no tienen idea de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios se acercó al hombre de diferentes maneras y bajo diferentes instrucciones, aún el hombre estando en pecado, o sea, el hombre estando manchado para estar ante Dios, Dios se acercó. ¿Qué fue lo que Dios hizo primero? ¿Verdad? Dios lo primero que hizo fue enseñarles la necesidad de Cristo y le da al hombre la promesa del Mesías y el sacrificio de sangre a Adán y Eva. Es decir, Dios le enseña al hombre el método de Dios para pagar el precio del pecado, la esclavitud y la muerte espiritual que los mantenía separados de Él. Entonces, Jesús es el cumplimiento de esta promesa. Entonces, podemos ver que lo primero que Dios hace fue darles Génesis 3:15. Les enseña que necesitan de un Salvador. Les da la promesa del Mesías y el método de salvación, que es el sacrificio de sangre, y lo vemos en Éxodo 3:18, ¿no?
ese sacrificio que los libra de la muerte. Y por eso se llama la Pascua, ¿no? Lo vemos también en Éxodo, que ellos utilizaron la sangre del cordero y fueron libres de la muerte, ¿no? Entonces, después de dar la promesa de salvación, Dios prepara la venida del Mesías. Entonces, lo primero que Dios hace es dar la promesa. Y después lo que Dios hace es preparar la venida del Mesías. Entonces, en cada época, Dios muestra al hombre a través de personas escogidas, enseña los oficios de Cristo que iban a dar libertad a la humanidad. Por eso Dios se acercó al hombre enviando profetas que anunciaban la palabra de Dios y guiaban al pueblo por el camino donde debían andar, sacerdotes que ofrecían el sacrificio para el perdón de pecados, intercediendo por el pueblo ante Dios, y reyes, que estos reyes debían gobernar con la justicia de Dios. Esto Dios lo enseñó a través de las épocas. Y ahora, bien, ellos no solamente daban una referencia de Cristo, sino que demostraban que los seres humanos son totalmente limitados y necesitan intervención divina porque tienen una naturaleza pecaminosa. Entonces necesitan de Dios para ser salvos. Es importante que nosotros entendamos que Jesús no es un profeta, un sacerdote o un rey más. Es el verdadero y eterno profeta, sacerdote y rey que cumplió con el plan de salvación de Dios, esa promesa cumplida, y terminó una vez y para siempre con el dominio de Satanás sobre la humanidad, ofreciendo por medio de su sacrificio y resurrección una vida nueva y eterna. ¿Sí? Entonces podemos decir que los profetas, sacerdotes y reyes eran la sombra de lo que iba a venir, que era Cristo. Vamos a comprender los oficios de Cristo reflejados en la palabra. Lo primero es que sepamos que Jesús es el Cristo, es el nombre sobre todo nombre por el cual podemos ser salvos. Solamente confesando el nombre, solamente aferrándose a la promesa de Cristo en el Antiguo Testamento, el hombre era justificado, se hallaba justo ante Dios. Y solamente ahora, aferrados, proclamando el nombre de Jesucristo, una persona puede ser salva. Entonces, entendamos el poder del nombre de Jesucristo. Es el nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Pero debemos conocer y compartir con el campo lo que significa, porque el nombre de Jesucristo no es un nombre dado al azar. Jesús significa la salvación de Dios. Ahora, cuando hablamos del Cristo, las personas dicen, bueno, no sé, el Cristo será el apellido, capaz porque murió en la cruz, Cristo. Eso debe ser. A veces las personas piensan así, ¿no? Y por eso nosotros debemos ser, y esto me gustó mucho en un entrenamiento, había un pastor que decía, ustedes tienen que ser los especialistas del Evangelio. Debemos conocer el nombre de Cristo y para saber por qué es el que resuelve todos los problemas. Cristo significa el ungido. Es un título. Es el título que identifica a Jesús como ese Mesías prometido en Génesis 3:15. ¿Sí? Entonces, es el título que identifica a Jesús como el Mesías prometido, el único que cumple el plan perfecto de Dios como profeta, sacerdote y rey. Es el título de Cristo. Por eso nosotros vemos en la palabra esto, ¿no? El único. Enfatizar siempre el único. Ahora, ¿qué es ungir? Porque es el ungido. Bueno, en la Biblia, ungir era el acto de verter aceite sobre una persona como señal que Dios le había apartado y santificado, porque eso significaba el ungimiento, Dios lo santificaba para un propósito especial. Por eso la confesión de Pedro, cuando leemos Mateo 16:16, fue una de las más importantes revelaciones que Dios dio a la humanidad. Por no decir la más importante, la más importante. ¿Por qué? Decir que Jesús era el Cristo es afirmar que es el ungido de Dios por excelencia, es el prometido del Antiguo Testamento, el escogido y enviado por Dios para cumplir 3 grandes oficios. Por eso podemos decir que Pedro, dice la palabra que se lo reveló el Padre que está en los cielos, pero Pedro al confesar esto estaba arriesgando su vida al decir que Jesús era el Cristo, porque para los judíos era una blasfemia, para los fariseos era una blasfemia, pero él estaba reconociendo
que Jesús era el ungido de Dios. Entonces, cuando hablamos de Cristo, hablamos de el verdadero y profeta eterno. ¿Quiénes eran esos profetas? Aquellos que abrían el camino, ¿no? Entonces, Jesús es el verdadero y profeta eterno que abre el camino imposible. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Dios es todopoderoso? Porque abrió un camino imposible. Era imposible que el hombre en condición de pecado pudiese estar con Dios, Dios pudiese habitarlo. Eso era imposible. Y Dios hizo una obra de salvación perfecta para que eso fuese posible. Entonces, Jesús, el Cristo, es el único profeta que no solo anuncia la palabra de Dios, sino que también es la palabra ilimitada de Dios. Y por eso es el único que pudo abrir el camino al Padre, que nadie más podía abrir. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene. ¿Por qué viene? Porque está en mí. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, nosotros ahora estamos comprendiendo por gracia de Dios lo que Jesús estaba diciendo. ¡Wow! Claro. Era imposible que el hombre pudiese estar con Dios. Por eso es importante conocer el problema espiritual de pecado, para que entendamos esta obra magnífica que Cristo hace y que continúa haciendo, porque dice que nos perfecciona. Entonces, la palabra también nos dice que Él es el verbo, esa es la palabra ilimitada. No solo anunciaba la palabra, sino que Él es mismo la palabra de Dios encarnada, el verbo hecho carne. Verbo es la palabra, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, podemos ver que en Él habita toda la plenitud de la deidad, todo el poder en el cielo y en la tierra. Está en Cristo, porque Él es la palabra de Dios cumplida. ¿Sí? Ahora, Jesucristo, el verdadero y eterno sacerdote. ¿Por qué es el verdadero y eterno el sumo sacerdote? Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes los sacerdotes intercedían para el perdón de los pecados, pero Cristo no intercedía para el perdón de los pecados, sino que lo quita del mundo. Entonces, Jesucristo es el sumo, que es el sumo sacerdote, el máximo, el que está por encima de todos los sacerdotes. ¿Por qué? Porque fue designado por Dios, no solamente fue sacerdote, sino que al mismo tiempo fue un sacrificio perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque este sacrificio tuvo el poder ilimitado de ofrecer su propia vida una sola vez y para siempre. Una vez nos libró del pecado y de la muerte para siempre. Entonces, solamente el sacrificio de Cristo nos hace justos ante Dios. ¿Qué pasa cuando Cristo derrama su sangre? Cuando derramó su sangre, pagó, nos limpia del pecado que nos separa de Dios y nos hace vivir fuera de la condenación. Romanos 8:2 nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, nos hace vivir fuera de la ley del pecado y de la muerte, nos libra de la condenación eterna. Es el único que con su sangre puede hacer que el Espíritu Santo more en nosotros, porque nos santifica por medio de su sangre. Entonces, por eso Juan, el Bautista, confesó, leemos en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. A eso nosotros nos aferramos. Solo Cristo puede quitar el pecado del mundo. Por eso nos aferramos al mensaje, somos mensajeros de Cristo. Yo creo que cada vez que yo estoy proclamando el nombre de Cristo, aunque no lo pueda ver, las tinieblas están siendo quebrantadas en el lugar donde estoy. Yo creo que cada vez que yo voy caminando se está estableciendo el reino de Dios, porque es la identidad que Dios me ha dado a mí, porque yo creo que tengo a Cristo quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Yo creo que Argentina de antemano es salva. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morar en mí y a darme una misión de vida y a darme el poder del nombre de Jesucristo que trasciende el tiempo y el espacio y cumple el horario perfecto de Dios. Cristo no deja de cumplir la palabra de Dios, no deja de ser el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, por eso nuestra vida es de fe, porque aunque no lo veamos, lo creemos. Y Dios nos ha dado la evidencia en su palabra de que la cumple indudablemente, mis hermanos. Entonces, hay que desafiarnos en creer que esto es una obra, no que finalizó, ya pagó por el pecado, no, continúa, es eterna. Tenemos el perdón de pecados, de los delitos constantemente por medio del nombre de Jesucristo. Imagínense que con un nombre podemos tener la solución de todos los problemas.
es una obra muy grande que nosotros no podemos a veces bajar, ¿no? Y número 3, hablamos de nuestro Señor Jesucristo como el verdadero y eterno Rey. Pero fue el Rey que acercó el reino de Dios a nosotros. Y es muy importante que veamos estos oficios y lo vamos a ver en la conclusión. Jesucristo es el único Rey justo verdaderamente, que venció a Satanás. Porque saben que los reyes del Antiguo Testamento gobernaban, ¿no? Ciertamente. Y muchos con la guía de Dios y muchos no, y venían desastres. Pero ninguno podía deshacer las obras de Satanás que estaban dentro de sí. Ninguno podía vencerse a sí mismo. Entonces, Jesucristo es el único Rey que venció a Satanás, quien deshace las obras del diablo y gobierna junto al Padre con justicia y poder para el establecimiento de su reino hasta lo último de la tierra. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿por qué nos aferramos al único Rey? Porque es el único que puede deshacer las obras del diablo. Cuando nosotros vemos todo en oscuridad, cuando nuestra incredulidad a veces nubla nuestra mente, debemos recordar la palabra, creer que Cristo es el que deshace las obras del diablo. Y también debemos entender que nos trae un reino espiritual que no es igual al de este mundo. Cuando el pueblo de Israel pide en el libro de Samuel por primera vez un rey, pide que seamos gobernados como las otras naciones. Y Dios en su misericordia se los concede, pero dice, no, es que ellos no saben lo que significa esto. Es ser gobernado bajo personas que están separadas de Dios y que están propensas a hacer el mal. Entonces, el reino de Dios no es igual al reino de este mundo y Cristo lo enfatizó muchísimas veces. Así que nosotros no podemos, tenemos que salir de ese pensamiento de que queremos las cosas del mundo junto con las de Dios. No, porque todo el que milita, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel quien lo tomó por soldado. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestra posición en esta tierra. Y no solo eso, sino en dónde radica, nace todo el poder. Está en Cristo. Solamente en Cristo. Entonces, como conclusión, mis hermanos, la palabra de Dios nos confirma una y otra vez la dependencia fundamental del hombre a Dios. Sin Dios está perdido bajo el dominio de Satanás, está propenso a ser engañado por la serpiente. Está preso del pecado, de los delitos, de la muerte, no puede escapar del estado espiritual de corrupción y de maldición. Y cuando el Espíritu de Dios hoy nos da este entendimiento, podemos ver lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Que el hombre precisa un Salvador, lo necesita. Un Salvador que venga directamente del cielo. Por eso era necesario que Jesús viniera como el Cristo, muriera y resucitara para darnos la redención de pecados y restaurar la relación del hombre con Dios que se perdió en Génesis. Entonces, en pecado es imposible acercarse a Dios. Y también la Biblia nos confirma lo absoluto de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo bastó. Es un sacrificio eterno que bastó para sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de Dios. Solamente Jesús es el Cristo suficiente, es completo y es eterno para restituirnos a la gloria de Dios. Y cuando hablamos de los profetas, los sacerdotes y los reyes del Antiguo Testamento, vemos la insuficiencia, la limitación del ser humano. Porque por más que vinieran sacerdotes, ninguno podía abrir el camino a Dios. Morían constantemente y venían sacerdotes buenos, venían profetas buenos, profetas malos, profetas, y así iban. Unos que se desviaban, otros que no, y así iban, ¿no? Constantemente venía la corrupción al hombre. Con los sacerdotes pasó de igual manera. El pueblo de Israel cayó esclavo, colonizado, en cautiverio, precisamente por eso, porque perdían el culto, el sacerdote se desviaba. Y venían reyes que, bueno, ni contar. Por más que vinieran sacerdotes, los sacerdotes no podían pagar por completo este pecado. Y por más que vinieran reyes, no había justicia ni paz en la humanidad, porque venía otra vez el ciclo de destrucción. Entonces, que podamos aferrarnos a Cristo y a la magnificencia de Cristo. Porque si nosotros no comprendemos, número uno, en este tema, la santidad de Dios y el poder de Dios, y no conocemos la magnitud del pecado, y no reconocemos nuestra insuficiencia para resolver este problema, no vamos a poder ver
y disfrutar lo completo y eterno del poder de Dios en Cristo. Amén. Entonces, que el Señor haya añadido su gracia en cada uno de nosotros. Oremos para comenzar el tiempo de foro. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú nos has dado la salvación mediante Cristo, porque has mostrado tu amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Señor, y abominables ante ti, siendo tus enemigos, adversarios tuyos, Cristo murió por nosotros, Señor. Nadie muere por un enemigo, pero tú, Señor, no escatimaste a tu propio Hijo para darnos la redención y la salvación de pecados. Creemos que solo Cristo es el verdadero, único y eterno profeta que nos abrió el camino al Padre, Señor, que nos vivifica todos los días y nos santifica todos los días. Es el verdadero sacerdote eterno que pagó una vez y para siempre por nuestros pecados, nos dio la salvación y podemos vivir ahora en la confianza de que vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo, siendo justificados todos los días por esa sangre eterna que nos redimió. Señor, creemos que solo Cristo es el verdadero Rey que deshizo las obras del diablo y que gobierna con justicia, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Sé el Rey de nuestra vida, sé el Señor de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra familia y de nuestros campos, Señor. Te entregamos nuestra vida nuevamente todos los días, que podamos entregar y rendirnos ante ti, Señor. Te exaltamos y te glorificamos como el Dios Todopoderoso, Señor, que resolvió el problema imposible para el cual nosotros no podíamos ni conocíamos para resolver. Te pido que esta gracia sea grabada en nuestro corazón y en nuestra mente para que sea transmitida correctamente al campo. Oramos en acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén